conectado ya con Thaís Lara. Thaís, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola Nacho, ¿cómo estás? Sí, venía siguiendo ahí la receta. Venía bien para mi gusto hasta con las pasas de uva y ya no. Ah, No, no, mira, bueno, no tenemos... soy amiga de las pasas de uva. Ahí estamos, buenísimo. Bueno, pero sin pasar de uva veníamos fantástico. Sí, 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 Con- porque yo soy ovo lácteo vegetariana, es decir, como lácteos también y huevos, Escuchame, ¿y además de el verdura. dulce de leche dentro del pastel perdón, del budín de pan, te Del gustó? win. Sí, sí, sí. Listo, fantástico. ¿Cómo andamos, Thaís? Bien, bien. Con una noticia para preocuparnos, que es una noticia que hay que dar todos los años. En realidad vivimos, ¿no? Ya sabemos, en deuda con el planeta, pero que es una fecha que se hace un cálculo preciso y que justamente cae el próximo sábado, 22 de agosto, que es lo que se conoce como el Día del Sobregiro de la Tierra, o en inglés Earth Overshoot Day. ¿Qué es lo que significa esta fecha? Es el día en el año en el que ya hemos usado todos los recursos que la Tierra puede regenerar por sí sola en un año. Es decir, que a partir después del sábado, todo lo que queda del 2020 estamos en deuda, ¿no? Con el planeta justamente por esta capacidad, que, o sea, no le estamos dando el tiempo suficiente al planeta para que se regenere por sí mismo. Este es un cálculo que viene haciendo ya desde hace unos años la Organización Internacional Global Footprint Network, y que hace el cálculo teniendo en cuenta, por un lado, lo que es la huella ecológica de nosotros, que mide justamente los recursos que se utilizan, por ejemplo, en la producción de alimentos, en la infraestructura y la urbanización, y que tiene en cuenta también lo que son las emisiones de carbono. Y por otro lado, el otro valor tiene que ver con la biocapacidad de la Tierra, que es esta justamente la capacidad de regenerarse por sí sola que tiene el planeta. ¿Qué significaría esto en concreto? Que nosotros estamos teniendo a nivel global un estilo de vida usando, digamos, como si fuera que estamos usando los recursos de más de un planeta y medio, precisamente de 1.6 planetas tierras. Es decir, no estamos con un estilo de vida acorde a los recursos que tiene hoy un solo planeta Tierra, sino que siempre estamos como explotando, ¿no? Y usando un poco más. Acá sí lo que me parece interesante es qué pasaría, según lo que dice la organización, si todo el planeta tuviera un estilo de vida y de consumo como los Estados Unidos. Ahí necesitaríamos 5 planetas Tierra, para que se den una idea, ¿no? de la diferencia. En cambio, si todos tuviéramos un estilo de vida y consumo como China, serían un poco más de 2 planetas Tierra. Esto sirve, esta fecha, ¿no? Y este cálculo, para seguir empujando, ¿no? En la necesidad de cambiar un montón de actividades humanas, desde cómo producimos los alimentos, cómo nos movilizamos, la fuente, ¿no? de energía, la necesidad de más actividades también de protección de los ecosistemas. No significa que todos los años caen la misma fecha, porque depende Claro. de este cálculo. De hecho, el año pasado fue la fecha más temprana, cayó en julio, y el retraso que hubo este año no lo adjudican a algo positivo que haya hecho el hombre, sino que lo adjudican a la pandemia y a las medidas, ¿no? de aislamiento, en donde, como hubo suspensión de actividades, por ejemplo, del transporte y la industria, se redujo en un 10% la huella ecológica global, y entonces esto explica que este año haya sido un poquito más tarde, en agosto, pero igual todavía sigue siendo mucho más temprano. De hecho, el primer año que ellos hicieron el cálculo, que fue en 2006, para que te des una idea, cayó en octubre, y hoy en 2020 estamos en agosto. Claro. Y en realidad, en vez de que sea más temprano, tendríamos que lograr, como ellos dicen, mover la fecha y retrasarla. Justo te iba a preguntar cuál fue la primera medición y ahora que vos me estás diciendo 2006, se puede, a ver si me sale lo que quiero expresar, ¿se puede más o menos calcular cuándo fue que se empezó a estar en deuda con el planeta? No, o sea, ellos empezaron a hacer el cálculo en 2006 y ahí cayó en octubre. Ese fue el primer cálculo. Pero te diría que seguramente, ¿no? De lo que demuestran, por ejemplo, el aumento, ¿no? de las emisiones de gases de efecto invernadero, el aumento
de la temperatura, sobre todo del 2000 en adelante, es donde más podemos ver el crecimiento, ¿no? En el aumento de las emisiones y en el aumento de la temperatura. Acá lo interesante es esto de la necesidad de retrasar la fecha, por eso el sábado se va a usar en redes sociales el hashtag en inglés Move the Date, que es justamente mover la fecha, y ellos las acciones puntualmente las ponen en esto, en producción de alimentos, en energía, en el transporte, cómo nos movilizamos, y también en las acciones justamente de protección, ¿no? y conservación de los ecosistemas. Ellos agregan también un tema que es medio polémico dentro del mundo ambiental, que tiene que ver también con la cantidad de hijos que tenemos y el impacto que implica eso, que es el tema de ¿no? del crecimiento demográfico, que genera polémicas para algunos. Algunos están a favor de tomar esa variable cuando se hablan de cuestiones ambientales y otros no. A ver, cuando estamos hablando de esa circunstancia, Thaís, es la de que las personas tengan una regulación de la cantidad de hijos que tienen. Sí, de hecho, vos sabés que hace unos años había salido un estudio científico, hace pocos años, que decía cuáles eran las acciones individuales que realmente tenían un impacto, ¿no? En el cambio climático, y una de las primeras era tener 1 o 2 hijos por pareja. Esto hablaba de justamente por lo que implica, ¿no? El impacto que cada persona puede tener en el planeta. Ahora ahí, quienes están en contra de tomar esta variable como una medida eficaz, que es lo que dicen que no es lo mismo, por ejemplo, el impacto que genera, ¿no? Alguien crecido en los Estados Unidos que quizás en otro país. Es de hecho mismo lo que yo recién te decía. Claro. Si todos tuviéramos el estilo de vida de Estados Unidos, necesitaríamos 5 planetas, a diferencia de hoy global, que estamos viviendo con 1.6. Por eso es un tema, te digo, bastante delicado, es interesante, ¿no? De tenerlo en cuenta. Se sabe, obviamente, más allá de la regulación que se pueda llegar a pretender, se sabe, obviamente, que a medida que la población crece hay que pensar en cómo se alimenta a esa producción, a medida que la población crece, cómo se va a alimentar, ¿no? A esa población, la cantidad de residuos que genera esa población creciente, la cantidad de energía que usa. Entonces, obviamente, el crecimiento demográfico también tiene que ir aparejado en, bueno, ¿cómo vamos a hacer para responder a toda esa demanda de actividades y de consumo que esa población creciente va a generar? Por último, Thaís, siempre vengo con una pregunta, pero que me va saliendo de lo que me vas contando. Digo, no es que me quiero poner en buscar el pelo al huevo. Por supuesto que hay industrias bastante más satánicas que otras para el ambiente, y bien lo estás diciendo vos, ¿no? La industria alimentaria, la quema de pastizales, digo, a nivel mundial estoy hablando. ¿Qué lugar ocupa la tecnología ahí? Y con tecnología me refiero a el material con que hacemos los celulares, el material con el que hacemos las computadoras, la basura 2.0. ¿Cómo estamos con el ambiente, la política ambiental? ¿Cómo toma a esos elementos o a esa industria? Te diría que el gran impacto primero que tiene que ver, o sea, se relaciona con dos cuestiones. A nivel de la producción, en lo que es el área de tecnología, con la extracción de minerales, en donde hay incluso condiciones poco dignas de trabajo en determinados lugares, ¿no? del mundo, donde se extraen los minerales para, por ejemplo, ¿no? Algunos que tienen celular. Y después del otro lado, digamos, una vez que del consumo, es la cantidad de residuos que se generan, como vos recién mencionaste, el famoso e-waste, ¿no? O basura electrónica, que eso va relacionado con un concepto que tiene la industria tecnológica, que es la obsolescencia programada o percibida, que es esto de que se crean productos para que dejen de funcionar en determinado tiempo, ya sea materialmente o porque, por ejemplo, si actualizas una aplicación, ya estás viejo con el modelo y esa aplicación no te funciona y lo tenés que cambiar. Esta obligación, ¿no? A tener que, y cada vez que uno cambia el aparato, es un aparato que deja, ¿no? De usarse. Algunas empresas ahora están con programas, no sé, bueno, la de la manzanita, por ejemplo, si vos vas a comprar un celular
y llevas un celular viejo, te lo toman como parte de pago, te descuentan un valor, ¿no? Y ellos se ocupan de introducirlo nuevamente en el proceso de producción, lo que se llama economía circular, que es que ven o bien de arreglar el aparato para otros fines o de tomar ciertas partes útiles, ¿no? del aparato, porque tienen minerales, la verdad, muy, muy valiosos, ¿no? Todo lo que son los aparatos eléctricos y electrónicos. Entonces, algunas sí están con programas. Te diría que lo que más habría que cambiar es un poco este paradigma de obsolescencia programada, de por qué no puedo tener yo un celular, ¿no? Muchos años, Claro. y que se crean justamente para que uno los tenga que cambiar. No sé, a mí ahora me pasa con la computadora, que ya me avisó que la batería ya llegó a los ciclos de carga y la tengo que modificar sí o sí. Claro. Entonces vos sabés que ya a los 1000 ciclos de carga tenés que sí o sí cambiar la batería, y eso es porque se diseña de esa manera. Yo siempre cuando hablo de este tema, creo que te lo recomendé a vos, está en internet el documental de Comprar, Tirar, Comprar, que es un documental español y que habla muy bien de esto, de cómo al principio una lamparita de luz duraba muchísimo tiempo y después empezó a diseñar y a fabricar para que dure poco tiempo. Y hoy volvimos en realidad para atrás con, por ejemplo, las lámparas LED para que sean más eficientes en el uso y para que también perduren en el tiempo. Eso te diría en relación con lo tecnológico, son como los ejes, ¿no? que habría que modificar, más en un mundo cada vez más digitalizado. Después está la duda, que siempre alguien me dijo como... me acuerdo una vez un activista planteaba como el interrogante esto de, bueno, ¿qué genera más impacto? ¿Mandar un mail o mandar una carta, ¿no? Con el transporte. ¿Y por qué? Porque el mail también tiene detrás un consumo de energía en todo ese proceso en que yo te mando un mail y te llega. Entonces, eso ahí también son dilemas todavía que hay que evaluar en cuanto a lo que es la huella ecológica. Te mando un beso enorme, Thaís, muy completo y es un gusto escucharte, como siempre. Muchas gracias, Nacho. Ahí estamos, muy bien. A ver, Santi, si es un gusto escucharte a vos. Yo no creo, pero vamos a hablar un No, poquito pero de qué bueno, porque aprendés, o sea. Obvio. O por lo menos te informás Obvio. de un montón de cosas. Me quedó la duda, ¿qué será más sano? ¿No? ¿Mandar un mail o una carta? Me quedó la duda. Y si mandás muchos mails... Y peor. ¿Y la paloma mensajera? ¿Estás No, utilizando un animal? No, pero mejor no.